Te doy la bienvenida a este tercer episodio de este podcast llamado Somos Universos. Mi nombre es Natalia Fernández y en este espacio busco traer reflexiones, información, tratar temas que quizás la primera impresión es que pueden sonar un poco flasheros, pero que igualmente siento muy importante ponerles palabras y compartir. Quiero decirte que si pusiste play a este podcast, que si estás acá, no creo que sea por casualidad. Yo creo que todo sucede por y para algo y seguramente tu alma te guió a este espacio porque hay algo que necesita mostrarte, hay algo que quizás necesitas escuchar. Si hay algo que te resuene de lo que esté compartiendo, tómalo y si hay algo que no, déjalo ir. En esta oportunidad voy a estar compartiendo y hablando sobre vidas pasadas y sobre regresiones. Es un tema que genera mucha curiosidad. Para quienes no me conocen, yo trabajo como terapeuta holística. Esto quiere decir que acompaño procesos de sanación a través de diferentes técnicas y terapias que son alternativas, complementarias, que están más relacionadas a lo energético. Es decir, no solamente aplican a la mente, a las emociones y al cuerpo, sino que también trabajan sobre el plano de la energía, sobre el plano espiritual. Entonces, dentro de estas técnicas con las que trabajo con la terapia regresiva a vidas pasadas. Entonces, el tema de vidas pasadas es un tema que forma parte de mi día a día, de mi cotidiano, pero igualmente, aunque forme parte de mi cotidianidad, no deja de sorprenderme. Me copa mucho poder acercarles esta info que no solamente abarca lo que he leído, lo que he estudiado, sino también las experiencias propias por las que he pasado en regresiones y también por las que he guiado en regresiones. Bueno, muy bien, para comenzar a hablar sobre este tema de vidas pasadas, siento que está bueno primero traer que quizás es un tema que está en boca de todos en el último tiempo, puede que sea un tema del que hayas escuchado hablar en el último tiempo, o puede que sea un tema que sea nuevo para vos, pero porque se popularizó mucho gracias a autores como Brian Weiss, como Dolores Cannon, en Argentina con el doctor Kabuli, que hablaban sobre vidas pasadas, sobre guías, sobre la energía, sobre el más allá, sobre qué pasa cuando desencarnamos, mucho a través de experiencias que compartían sobre regresiones que ellos han guiado, pero está bueno entender que en realidad el tema de vidas pasadas y reencarnaciones se habla hace rato. Los budistas y los hindúes tienen muchos casos sobre vidas pasadas, ellos creen en la reencarnación y también creo que les compartí en el primer episodio que, por ejemplo, Pitágoras también hablaba de que recordaba 8 de sus vidas pasadas. Entonces es un tema que viene hace rato. Lo que sucedió es que, bueno, también sabemos muy bien que hubo mucho que se tapó, que hubo mucho que se ocultó, que se reprimió, como que se borró de la historia, por así decirlo, en relación a un montón de temas. Siento que el tema de reencarnación está dentro de algunos de estos temas que se fueron borrando con el objetivo de que todos pensáramos igual y que todos tuviésemos las mismas creencias y nos comportásemos bajo los mismos mandatos y que, bueno, hoy en día que tenemos mayor acceso a la información y que nos estamos liberando en formas de pensar, en formas de creer, podemos conectar a un nivel más profundo con todo esto que ya hace rato que estaba, solamente que quizás no tan popularizado. Para hablar de vidas pasadas, creo que está bueno pensar de forma diferente el concepto de tiempo. Es como desaprender ese concepto del tiempo lineal que tenemos y poder pensarlo diferente. Nosotros, cuando estamos acá encarnados, nosotros en nuestro día a día necesitamos del tiempo lineal que diferenciamos en pasado, presente y futuro, porque claramente que lo necesitamos para ordenarnos, para planificar, o sea, si no estuviese esa estructura, todo sería un caos, así que es parte de lo que necesitamos cuando estamos acá ocupando este cuerpo físico, pero está bueno entender que, como compartí en el primer episodio, somos este cuerpo físico y también somos un ser espiritual. Es como que estamos constituidos por todo. Y para ese ser espiritual que está ocupando este cuerpo físico,
el tiempo no existe, es decir, el alma es atemporal. Entonces, no se mide por el tiempo transcurrido, sino que el alma mide su evolución en lecciones aprendidas. Frente a cada situación, frente a cada experiencia, se pregunta, ¿qué aprendí de todo esto? Y ahí es donde está la riqueza para el alma. Acá quiero compartirles un poquitito cómo es que yo empecé a conectar con esta información, ¿no? ¿Cómo llegué a, a guiar regresiones a vidas pasadas? ¿Cómo llegué a ponerme en este lugar también, ¿no? Me encanta el hecho de poder estar haciendo este podcast porque también me lleva a mí como a hacer introspección y a registrar todo ese camino recorrido. Y, y recordé como cuando era chiquitita, bueno, cuando empecé a tener como conciencia del mundo y de las cosas que sucedían, recuerdo como tener como un fuerte sentimiento de que había algo más. Siempre comparto en redes como en el colegio, fui a un colegio católico, en mi familia también, o sea, tomé la comunión y siempre lo que me enseñaban era esto como de la culpa, del cielo, del infierno, de este Dios humano. Y a mí había algo que no me cerraba de todo eso, pero no podía explicar exactamente por qué, de dónde venía ese sentir. Y recuerdo también atravesar como situaciones que eran un poco heavies, que fueron fuertes, que igualmente, nada, fueron necesarias, me llevaron a crecer un montón y sentir como en esos momentos, como acá hay algo más. Y yo lo sentía como una voz que me hablaba, como el vos podés, como confía, es pasar este momento, acá hay algo más. Y bueno, años más tarde, ya muchos años más tarde, ya de grande, llegó a mis manos el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, que yo siempre lo recomiendo porque para mí es un libro portal. O sea, a mí fue el libro que me ayudó a ordenar todo ese sentir, todo eso que no podía poner en palabras para, para entenderlo, para comprenderlo. O sea, recuerdo leerlo por primera vez y sentir como un alivio, una paz, que era como, ah, era esto era lo que yo sentía, esto era lo que no podía explicar, esto es lo que me hace todo el sentido del mundo, em, esto es en lo que creo. Y no estoy sola, no estoy loca, como ya hay personas que están escribiendo libros sobre esto. En este libro, el psiquiatra Brian Weiss cuenta cuenta la historia de cómo una paciente, Catherine, que sufría ataques de pánico, fobias y un montón de otras cosas, llega a su consulta media desesperada ya, y él comienza a a tratarla con terapia regresiva. Él ya trabajaba con la terapia regresiva, pero siempre como aplicada para regresionar, para ir a momentos, ir al origen de síntomas dentro de esta vida, buscar como el origen en la infancia o en la gestación, en esta vida actual. Y bueno, cuando le indica a Catherine ir al origen de sus síntomas, ella de pronto empieza a relatarle imágenes, sensaciones de una vida pasada, donde se veía siendo otra persona. Él medio como que no entiende, no puede creerlo, igualmente siguió con la terapia, como que siguió el hilo de lo que iba apareciendo y pudo ver después de esa sesión cómo ella iba mejorando. Entonces siguió trabajándola y de pronto, bueno, empezó a conectar con todo un mundo que le era desconocido hasta ese momento. Él cuenta que era súper escéptico y que al principio se negaba a creer en todo eso, pero también le pasó en estas sesiones que tenía con Catherine que muchas veces al finalizar la regresión ella empezaba como a canalizar mensajes de guías, de maestros, como una especie de medium que empezaba como a transmitir la información que nadie sabía. O sea, no sé, por ejemplo, en un momento le empieza a hablar de un hijo que había fallecido recién nacido, que nadie tenía esa información más que ella, que su mujer y alguien en su familia. También empieza a tirar la información sobre su padre, que ya había fallecido. Y estas fueron cositas que sumaron a que de pronto ese escepticismo empieza a desaparecer y creo que un poco lo llevó como a esto de creer,
creer en todo eso que estaba sucediendo. No solamente por la información, sino porque también empezaba a ver cómo esta chica empezaba a sanar todos esos síntomas que tenía. Creo que muchas veces hablamos de esto de que necesitamos ver para creer y creo que este es un caso como súper gráfico de que realmente él empezó a ver un montón de cosas y no le quedó otra que creer. Luego de mucho tiempo, Brian Weiss se anima como a publicar el libro, también a pedido de sus guías, de sus maestros, para que esta información llegue a más personas. Y yo creo que también el hecho de que él haya seguido como ese pedido hizo que de pronto un montón de personas empiecen a despertar, a conectar con esta información. Por eso es que yo también siento que es un libro portal, porque leerlo no es únicamente para mí conectar como a un nivel teórico con toda esa información, sino que es como, se siente como algo fuerte, como algo poderoso, o así por lo menos lo viví yo. ¿Cómo poder identificar si estamos recordando, conectando con una vida pasada? Nuevamente traerles esto de que es un mundo desconocido, realmente hay mucho que no podemos comprender del todo con la mente racional, pero sí puedo observar que hay algunas cosas que se repiten y que son indicadores de recuerdos que se están despertando. Esto de sentir quizás como mucha atracción o emoción por alguna cultura, por algún lugar, por alguna época. Me pasó el otro día en una regresión, una chica conectó con una vida pasada en Inglaterra y me contaba que después de la regresión, o sea, unas semanas después, enganchó un documental, una película de Inglaterra de época y que no paraba de llorar durante toda la película, como que sentía una nostalgia y un amor que no podía explicar. Y bueno, esto no se puede analizar y entender desde la mente racional, es algo que se siente. En este caso estaba en sincronicidad igualmente con lo que había visto en su regresión, pero digo, muchas veces sucede sin tener como esa experiencia de regresión también tan nítida, que de pronto vemos algo y nos emocionamos o nos genera alguna emoción que no podemos explicar y que no podemos entender. También el hecho de soñar con personas y con lugares desconocidos puede estar indicándonos de que en realidad son personas que conocimos en una vida pasada y quizás conectamos, nos sentimos a gusto, en confianza y que es un recuerdo de ese otro tiempo, de ese otro lugar. También tener miedos, bloqueos, fobias, quizás desde muy pequeños de no entender de dónde salen. Y bueno, muchas veces esto de que se despierta un miedo, una fobia en determinada edad o en determinado momento está muy relacionado a que quizás fue esa edad o ese momento donde en otra vida pasada sucedió algo traumático relacionado a ese miedo o a ese bloqueo que está originando todo eso. Quizás fue algo traumático que quedó como sin sanarse, sin hacerse consciente, sin transmutarse, entonces lo seguimos cargando como una especie de mochila hasta que podamos hacerlo consciente y terminar de liberar todo lo que está relacionado a ese síntoma. Mucha gente me comparte esto de tener sueños muy vívidos donde se reconocen siendo otra persona. No sé, soy una mujer, me veo siendo un hombre en una época, me siento a gusto con eso, me veo interactuando con otras personas que siento cercanas, pero después me despierto y no tengo ni idea de dónde salió toda esa información. Y también esto de tener conocimientos, habilidades que se dan naturalmente desde épocas, desde edades muy tempranas, que no entendemos de dónde salen, de dónde vienen. Hay niños que tocan el piano de una forma espectacular desde que tienen 2 o 3 años, quizás nadie les enseñó y ¿cómo podemos explicar eso? ¿De dónde sale? El otro día compartí de un niño que, no sé, de 2 años más o menos, que estaba como dirigiendo una orquesta y sintiéndolo y ¿quién le enseñó? O sea, y si le enseñaron, o sea, ese sentir, esa energía que se transmite, que se siente. Hay diferentes técnicas, hay diferentes terapias que nos permiten tener acceso a esa información de vidas pasadas. Quiero transmitirles que igualmente, nada, esto, la información se nos devela cuando estamos listos, cuando es necesaria la información. O sea, imagínense que
hay mucha información de vidas pasadas porque somos seres infinitos, eternos, y por esto que decía de que para el alma el tiempo no existe, pero no toda esa información va a ser develada porque quizás no estamos listos, porque quizás no es el momento, porque quizás no nos es de utilidad. Entonces, si bien hay muchas técnicas y terapias a través de las cuales podemos acceder a esta información, solo va a aparecer lo que estemos necesitando hacer consciente en el momento presente y lo que sepamos y estemos listos para manejar, para integrar. Algunas de estas terapias, algunas de estas herramientas son las meditaciones. Me ha pasado de estar meditando y que se me vengan imágenes de vidas pasadas con algo de información. También muchas personas me comentan que les ha sucedido lo mismo. Bueno, las regresiones, como les contaba, que son también una especie de meditación, pero justamente lo que se busca es que nuestra alma nos guíe hacia el origen del síntoma o de lo que sea que queramos trabajar. También aparece mucha información de vidas pasadas a través de los registros akáshicos, a través de canalizaciones con el péndulo, por ejemplo. Mi sugerencia siempre es cuando conectamos con estas herramientas, como buscar conectar sin expectativas, receptivas, abiertas a lo que necesite ser expresado, a lo que estemos necesitando hacer consciente, pero sin esa expectativa de querer saber exactamente y tener esa información. Porque siempre les comparto que la información es solo información, o sea, por sí misma. Lo que importa es qué hacemos con esa información. Entonces, no me sirve de nada igualmente tener toda la información de mis vidas pasadas, de qué fui, qué hice, si nada más lo tengo para contar una historia y no para hacer algo y construir y tomar decisiones y orientarme y dejarme guiar a partir también de esa información. A veces los recuerdos de vidas pasadas se despiertan visitando lugares, conectando con personas de forma espontánea, sin buscarlos también. Es decir, más allá de todas estas herramientas que les fui diciendo, hay veces que estos recuerdos se despiertan espontáneamente porque, nuevamente, hay algo que necesitamos ver. Estamos listos para integrar todo ese conocimiento. Hay muchos niños también que recuerdan en sus primeros años sus vidas pasadas. La otra vez compartí en redes muchas historias que me fueron compartiendo ustedes también de niños, niñas que más o menos a los 3 años, 3 4 años o entre los 2 y los 7 años de edad traen mucho del plano espiritual, de esas vidas pasadas, de recordar familias de otros tiempos, de otros lugares, de recordar quiénes fueron. Eso sucede porque durante los primeros años de vida todavía es como que estamos anclando nuestra energía, este ser espiritual que somos dentro del cuerpo físico, entonces todavía ese canal está muy abierto. Entonces es natural como tener tan frescos los recuerdos de esas otras encarnaciones. Después, a medida que vamos como desarrollando nuestra personalidad, a medida que nos vamos conectando cada vez más con este tiempo, con este lugar, con este espacio, con nuestro cuerpo, con nuestra familia actual, eso se va como tapando, eso se va olvidando, porque también es parte de esta encarnación actual. Es necesario, si no es como que no terminamos de soltar la historia vieja y eso nada, puede generar también como desórdenes de personalidad, eso puede como generar mucha confusión, o sea, cuando somos pequeños todavía no tenemos todas las herramientas para comprender todo. Me gustaría compartirles un poco de qué se trata una regresión. Una regresión es una especie de meditación, como les decía, en donde lo que buscamos es alcanzar un estado expandido de conciencia, es decir, como ir más allá de los sentidos físicos para poder tener acceso a los recuerdos que aún siguen afectando y limitando nuestra vida actual, es decir, traer esas escenas, esos recuerdos de vidas pasadas a las superficies para poder sanarlos. Siento muy importante compartirles que la idea no es como aferrarnos a esa vida pasada y a esa historia y a todo eso, sino como poder ver esa historia y esa información de frente y que eso nos sirva para tomar elecciones más conscientes,
para estar más presentes. Es como mirar eso, aceptarlo, integrarlo y poder movernos más livianos. A diferencia de las meditaciones tradicionales donde buscamos que la mente esté en blanco, en este caso lo que buscamos a través de las regresiones es que en ese estado de reposo donde estamos, permitir que esas imágenes, que esas sensaciones, que esas emociones que aparezcan, poder ponerles palabras y ver hacia dónde nos quieren llevar, ver qué es lo que nos quieren mostrar, cuál es la historia que está detrás de todo eso que aparece. Muchas veces la gente me cuenta que tiene miedo de las regresiones porque está ese miedo de quedar atrapado en la experiencia y creo que es importante transmitirles que eso no es posible. Primero porque durante la regresión, que es una meditación, si alguna vez han meditado, van a entender de qué se trata, o sea, o de qué estoy hablando. En las meditaciones estamos siempre conscientes. Lo que sucede es que de pronto como que pueden aparecer otras sensaciones, otras percepciones que generalmente cuando estamos en el día a día, en el piloto automático, no aparecen. No sé si alguna vez les ha pasado esto de estar meditando y de pronto sentir que están o flotando o que se sienten como más expandidos o que sienten, no sé, que empiezan a dar vueltas. Bueno, imaginen como ese tipo de experiencia en la regresión, que puede pasar como puede que no, pero digo, como siempre estamos en contacto con el cuerpo. Lo que hacemos es como expandir ese poder de recepción, abrirnos a la información que quiera mostrarse. Entendamos que hay un 5% únicamente que podemos ver, hay un 5% que podemos hacer consciente, podemos como compararlo como con una bombita de luz que ilumina una esquina de un cuarto. Esa es la conciencia, ese es el 5%. Y después hay un 95% que es la oscuridad, que es lo que no podemos ver del resto del cuarto. Lo que buscamos con la regresión es aumentar la potencia de esa bombita de luz para que en vez de alumbrar una esquina, pueda alumbrar la mitad del cuarto. Entonces ya el hecho de poder ver un poco más allá, ya el hecho de entender, de alumbrar un poco más, ya nos permite cambiar la forma de percibir, ya nos permite transformar algo. Ese miedo de quedar atrapados, de estar inconscientes durante la regresión, viene mucho de las pelis que hemos visto de Hollywood y de toda esa información que está en nuestro inconsciente, en ese 95% que nos limita, ¿no? Que es información que no es real, pero como les decía, la mente no sabe diferenciar qué es real y qué no es real. Entonces, para la mente esa información quedó ahí en el inconsciente, no la podemos ver, no sabemos que está ahí y nos está condicionando. Me ha pasado en sesiones que las personas me pidan quizás interrumpir la regresión porque necesitan ir al baño o porque justo les suena el timbre y necesitan atender. Y en esos casos no hay ningún problema, o sea, la persona corta, va a hacer lo que necesita hacer y cuando vuelve seguimos desde donde estábamos. Hay mucho misticismo y obviamente se desconoce mucho del tema, entonces nos imaginamos como una experiencia tenebrosa y en realidad no es así. Otra duda común que me traen muchas personas es esto de lo flasheé o lo estoy flasheando, lo estoy imaginando. Y acá quiero compartirles dos cosas importantes. La primera es que la imaginación y los recuerdos nacen del mismo lugar, es decir, tanto los recuerdos como lo que imaginamos están en ese inconsciente. Entonces, es difícil diferenciar qué es real y qué no es real. Para la mente todo es real. Entonces, si aparece una historia cuando estamos en la regresión, a través de imágenes, de sensaciones, para nuestra mente es muy real. Lo que vamos a hacer a través de la guía y a través de este proceso es darle salida a esa historia para que deje de condicionarnos desde ese 95% inconsciente. Y lo segundo importante para traer es que el fin de la terapia regresiva es sanar. Entonces, si un síntoma o si un bloqueo desaparece después de este proceso, eso es lo importante. Eso es como con lo que nos quedamos. No estamos para chequear si realmente esa vida pasada ocurrió. A veces, después de las sesiones, igualmente muchas personas me comparten sincronicidades
Una amiga compartió en sus redes, Flor, que después de hacer una regresión donde se ve siendo un hombre buscando como una especie de lámpara, como estaba como robando esa lámpara, lo descubren, lo matan y me contó que después de esa experiencia salió a hacer una compra y se encontró en la calle un hombre que estaba en un puestito vendiendo lámparas. O sea, qué grado de coincidencia se necesita para que eso suceda. Nunca lo había visto en su vida. Entonces, esas cositas yo siento que son como señales de esto que sucedió es real. Pero la verdad es que igualmente no estamos para chequear esa información. Lo que importa es ese síntoma desapareció, esa emoción se transformó. Bueno, eso es lo importante, eso es con lo que nos quedamos. Igualmente hubo un doctor llamado Ian Stevenson que se dedicó a chequear algunos casos de niños que decían recordar vidas pasadas. De hecho, publicó un libro que se llama 20 casos que te hacen pensar en la reencarnación. En realidad está en inglés, pero bueno, traducido es algo así, donde él se encargó de investigar y corroborar todos estos casos con muchas evidencias. Si quieren pueden googlearlo, hay mucha información en relación a estos casos que él publicó. Yo también he publicado en Instagram, pero bueno, es de libre acceso. También quiero traerles en esto que decía que la mente no sabe diferenciar qué es real y qué no, como la importancia de lo que consumimos, tanto en la tele, en la radio, en las noticias, con qué personas compartimos nuestro día a día, porque toda esa información que va llegando a nosotros, como les decía, queda en ese 95%, queda en ese inconsciente. Y todo lo que está en ese inconsciente nos condiciona de alguna forma. A veces nos condiciona limitándonos y a veces nos condiciona expandiéndonos. Entonces está buenísimo como tener ese cuidado propio de qué información llega a nosotros, con qué conectamos. En todo lo relacionado al mundo espiritual, no existen reglas así como tan simples y tan lineales, como esto es así o esto es asá, o si haces esto va a suceder esto. La verdad es que hay mucho que no sabemos, hay mucho que desconocemos. Lo que sí puedo ver en mi experiencia trabajando con las vidas pasadas es que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Por eso es tan importante como tomar elecciones conscientes, porque todos los actos que llevemos a cabo van a traer una consecuencia. Y no como un castigo, o sea, no está bueno como conectar con esto y pensarlo como un castigo, como hacemos algo y va a venir algo malo, sino más bien entender como es una ley universal. Todo lo que hacemos va a traer aparejado otra cosa. Por eso es muy importante con qué intención hacemos lo que hacemos. A veces esas consecuencias aparecen en nuestra vida, en esta vida actual, entonces entendemos por qué estamos como estamos o de dónde viene el contexto en donde estamos, porque somos conscientes de las elecciones que fuimos tomando y que nos fueron llevando a ese lugar, pero hay muchas veces que no somos conscientes de esas elecciones que fuimos tomando, porque justamente esto, vienen de vidas pasadas. Entonces, muchas veces creemos que algo que se aparece es injusto, pero en realidad es todo lo contrario. Es algo que está compensando nuestros actos, no como un castigo nuevamente, sino más bien como una energía que busca un punto medio, un equilibrio. Muchas veces veo que en las regresiones que las personas hacen consciente que las personas que los mataron en una vida pasada son quienes están ocupando los roles de padre o de madre en esta vida actual. Y esto creo que también muestra cómo buscamos compensar, ¿no? Estos actos de pronto una persona que nos quita la vida es la persona que elige darnos la vida en este plano, en otra encarnación, es un acto de amor que busca como encontrar ese punto medio, ese equilibrio. También puedo ver que muchos de los miedos que tenemos de que algo suceda a futuro en realidad tienen que ver con cosas que ya sucedieron, con cosas difíciles, con eventos traumáticos quizás, que quedaron ahí como inconclusos, que todavía no terminamos de integrar, de procesar. Compartí hace poco la historia de Sophie,
que vino a trabajar como el miedo que tenía a la traición. Esto le generaba como muchas ganas de controlar, mucha ansiedad en relación a su pareja. Y en regresión hizo consciente que esa pareja había sido una persona que la había traicionado en una vida pasada y que a causa de esa traición la habían asesinado. Entonces estaba proyectando a futuro como ese miedo a que esa traición vuelva a suceder, pero en realidad estaba anclada en un pasado y en una situación donde ya había tenido lugar esa traición. Esto también se puede ver como, no solamente como con estos miedos, sino también quizás con síntomas físicos. Yo tenía muchos problemas como estomacales en el sentido de que cada vez que estaba estresada o muy emocional, lo primero que me atacaba, lo primero que me generaba dolor o malestar era en el sistema digestivo, más que nada como en el estómago. Y en una regresión hice consciente que ese era el lugar donde me habían herido de muerte en una vida pasada. Después de hacer consciente eso y de drenar toda la energía y toda la información que había en relación como a esa herida, a ese dolor, no volvió a dolerme así nunca más. Esto no quiere decir que nunca más voy a estar mal de la panza, porque quizás pueda volver a sucederme, pero no es lo primero que me ataca, no es lo primero que me pasa. Pensemos también en el caso, por ejemplo, de las mujeres que fueron reprimidas, que fueron quemadas, que fueron tratadas de brujería. Es muy natural que en esta vida aparezcan miedos en relación a la exposición, aparezca también una desconexión del deseo, aparezca algún bloqueo creativo, porque imaginen que en otras vidas el estar conectada con esa creatividad, con su sexualidad, el exponerse, el que las vean, lo llevó a la muerte. Entonces, claramente, si todavía hay dolor en relación a toda esa situación, a todo ese evento, es natural que todavía se presenten síntomas físicos y todavía se presenten las consecuencias, como decía, de esa experiencia. Siempre, siempre, siempre sugiero que en la medida en la que podamos ir identificando estos dolores, estas heridas, nos permitamos trabajarlos en algún espacio terapéutico, sea terapia regresiva, sea algo holístico o sea terapia tradicional, porque lo que resiste, persiste. Entonces, la lección que no aprendemos se vuelve a presentar con otra cara, en otro lugar, en otro tiempo, hasta que podamos tomar ese aprendizaje y transformarnos. Si te interesa seguir profundizando sobre este tema, te invito a pasarte por mi Instagram, que es @somosuniversos, donde encontrás más información, más casos. Siempre estoy compartiendo sobre esta temática y sobre algunas otras. Y bueno, seguramente seguiré compartiendo sobre esto un poco más en otros episodios. Gracias por estar ahí.